Buenas, vamos a arrancar con la segunda clase de este curso de tarot gitano gratuito. En la clase de ayer estuvimos viendo un poco la historia del oráculo Lenormand, un poco la historia de Mary Lenormand, que es la adivinadora que lo hizo famoso y que lo popularizó y por la cual lleva su nombre. Y estuvimos viendo también un poco la diferencia entre el método de tarot gitano y el oráculo propiamente dicho. Hoy vamos a empezar a ver las cartas una por una. En la descripción de este video tienen el material para descargar. Siguen teniendo guardados los mazos para quien no los haya descargado y los quiera tener. En la clase de hoy, más allá de si tienen las cartas o no, ya hoy vamos a empezar a trabajar con las cartas y se van a llevar un ejercicio. Quiero mostrarles, para los que no tienen las cartas todavía impresas o no tienen el mazo, van a poder utilizar los oráculos desde el celular. Lo que yo les recomiendo es que, por ejemplo, si tienen, estos son los que yo les envié, a ver si se ve bien ahí en la pantalla. Yo lo que les recomiendo es que utilicen en Drive, suelen tener un cursor acá arriba, de este lado, entonces van a poder mover este cursor de esta manera. Cuando vayan a seleccionar cartas, es como una manera rápida de mezclar, por así decirlo, de manera virtual para los que no tienen el mazo. Entonces van a poder hacer esto, en donde se frenan, bueno, van a tomar esta carta, en este caso salió la carta 31, no se ve bien por la luz. Después van a buscar la otra carta de la misma manera, van a hacer lo mismo, van a hacer este ejercicio de scrollear así para poder tomar otra. Y de esta manera van a poder sacar sus cartas y interpretarlas. Es el método por ahí que para quien no lo haya podido imprimir todavía o quien no lo tenga en este momento, pueden utilizar esa manera como para poder tener cartas. Bien, vamos a empezar entonces con los significados de las cartas. Tenemos en este mazo 36 cartas. Nuestra carta número 1 va a ser la carta del jinete. Es una carta que nos va a hablar de movimientos, de mensajes y de noticias, de cosas que vienen principalmente. Va a haber jinetes que puede variar un poco si están mirando hacia la derecha o si están mirando hacia la izquierda. Eso después en la lectura va a tener un significado diferente, que va a ser también un poco intuitivo. Lo que viene, digamos, o lo que el jinete trae, es lo que trae atrás. Es lo que viene a traernos. Después, como carta número 2, tenemos la carta del trébol. Es importante que recuerden el número de las cartas, digamos, que sepamos que el 2 es el trébol. Es una manera fácil también porque este mazo suelen ser cartas muy grandes, entonces cuando hacemos lecturas de muchas cartas o cuando utilizamos todas las cartas, es difícil poder, ocupa mucho espacio en la mesa, entonces por ahí si las ponemos de esta manera y sabemos que la 2 es el trébol, no necesitamos estar viendo la imagen. En este caso, el trébol es una carta que nos va a hablar de suerte, de sorpresas y de oportunidades. Todo lo que tiene verde en este mazo va a estar relacionado un poco con el dinero, entonces puede ser dinero que llega, suerte en juegos de azar, por ejemplo. Y todo lo que está relacionado al dinero o a la salud va a estar más relacionado al color verde, al menos en este mazo. Por otro lado, otra de las cosas que recomiendo, si tienen el mazo impreso, los que tienen el mazo que lo compraron pueden agarrar una cinta de papel y escribir estas palabritas con significados que son muy cortitos, escribírselas atrás, pegárselas por acá atrás. Los que tienen por ahí la carta impresa, por ahí no tendrán problema en escribirlo, como para tenerlo como referencia a la hora de interpretar, no tengan que estar con el apunte, sino que no se tengan que memorizar todo, sino que tengan la referencia escrita atrás para que les sea más cómodo aprenderlas. Después tenemos nuestra carta número 3, que es la carta del barco. El barco es una carta que nos va a hablar de viajes, de cambios, de vacaciones, todo lo que comprende un viaje o un traslado. Por otro lado, tenemos la carta número 4, que es la carta de la casa, propiamente dicho. La carta de la casa nos va a hablar de la casa en sí misma, de nuestra casa, del lugar donde habitamos, de nuestro hogar, de la familia, o sea, de las personas que habitan la casa. Y a veces también nos puede hablar de nuestro cuerpo como casa, como nuestro cuerpo físico. Después tenemos como carta número 5 la carta del árbol. Esta es una carta que nos va a hablar de la salud, por el verde también, de la vida en general, como el árbol de la vida. Y por otro lado también de los orígenes en el sentido de nuestro árbol genealógico, de nuestro origen de familia, digamos, quienes componen nuestro árbol genealógico, como que nos va a traer a ese lugar. También nos puede hablar un poco de conexiones álmicas, está muy relacionada también
a los orígenes ancestrales, por ahí de esas conexiones o de esa sensación de familiaridad con algunas personas. Tenemos la carta número 6, esta es una carta negativa. Nos va a hablar de crisis, de dificultades y de dudas. Las nubes siempre en los tarot, en la mayoría de los tarot, representan la confusión mental, esas dudas que podemos llegar a tener. Y si ven, esta carta tiene una zona que es más clara, que es donde hay claridad, y es la confusión o las nubes más negras están del otro lado. Puede variar dependiendo del mazo que tengan, pero bueno, en este caso la parte oscura va a ser la carta que queda de este lado, digamos, al lado de la parte oscura, va a ser las confusiones respecto a qué, ¿no? Y de dónde viene también un poco la claridad mental, si tenemos otra carta de este lado. Esos son detalles que pueden ir apuntando como para tener en cuenta. Igualmente la clase les queda grabada, así que lo van a poder ir repasando. Después tenemos la carta número 7, que es la carta de la serpiente. Esta carta nos va a hablar de mentiras, de traiciones, y también nos puede estar representando una amante mujer, o sea, sería la amante del hombre. En este caso puede hablarnos de enemigos, pero también hay que tener cuidado porque cuando está relacionada o está muy rodeada de cartas muy positivas, esta carta nos puede estar hablando también de la sabiduría. La serpiente suele representar también la sabiduría, el ser astuto frente a una situación. Tenemos la carta número 8 luego, que es la carta del ataúd. Esta carta nos va a hablar de pérdidas, de finales y de transformación. Puede ser la pérdida de una persona, puede ser la muerte de una persona, sí, en combinaciones que tengan que ver con eso, pero por lo general tiene que ver un poco con los finales de ciclo, el ponerle fin a algo, el terminar con una situación, y luego no es una muerte total, sino que es como en otros tarot también, o sea, es una carta 8, no es la carta 36 en la que todo termina, sino que es una carta que se presta a nuevas cosas. Y en este caso, la siguiente es la carta número 9, que es la carta de las flores o la carta del ramo, que nos habla de regalos, de premios, de fiestas, como de una renovación, de algo nuevo. Después de esa muerte viene algo nuevo, vienen cosas lindas por lo general. Esta está muy relacionada también a la belleza, está muy relacionada a las cosas que son bellas, en las que percibimos belleza. Después tenemos nuestra carta número 10, que es la carta de la guadaña. Esta carta es una carta que nos habla de cortes, de destrucción, de terminar con algo, de decisiones que son rápidas, de cortar con algo rápido. Más que nada tiene que ver un poco más con lo mental y con el tomar una decisión concreta. Puede tener que ver, obviamente, con el final de una relación, con el cortar un vínculo y este tipo de cosas. La guadaña siempre corta y para el lado donde apunta la guadaña es lo que se está cortando, lo que se va a cortar. Después tenemos la carta número 11, que es la carta del látigo, la escoba y el látigo. Esta carta también nos habla de discusiones y de conflictos. Es una carta de problemas, más que nada, de discusiones en las relaciones. La escoba va a apuntar hacia de donde vienen los problemas, digamos, ¿no? Y el látigo va a ser básicamente el conflicto en sí, ¿no? Por dónde pueden darse las discusiones o por dónde pueden darse las peleas, digamos, va a apuntar al conflicto o al problema más que nada. Acto seguido tenemos la carta número 12, que es la carta de los pájaros. En otros mazos pueden ser búhos estos, así que revisen bien sus mazos. Díganme si están viendo sus cartas, si tienen los pájaros, si tienen los búhos. Los pájaros suelen representar dificultades temporales y como mucho ajetreo mental, muchos chismes, suelen representar a dos mujeres que chismosean, que hablan de uno, que hablan de otro, gente con los pajaritos que nos comen la cabeza, tienen que ver un poco con eso. Siempre está relacionado como a habladurías y ese tipo de cosas. Tenemos la carta número 13, que es la carta de la niña. Esta carta indica nuevos caminos, nuevos comienzos, nuevas etapas. También puede obviamente representar a una niña o un niño, alguien muy joven o alguien que tiene conductas aniñadas. Después tenemos la carta número 14, es la carta del zorro. Esta carta también nos puede hablar de mentiras, de engaño y de estafas, pero también, dependiendo de con qué cartas está acompañada, nos puede estar hablando de la sabiduría y la astucia que tiene el zorro, que es un cazador inteligente. Se lo considera un animal inteligente. Entonces, en algunas situaciones nos puede estar sugiriendo esto mismo que pasa con la serpiente, ser sabios, ser inteligentes, ser perspicaces frente a algunas situaciones. Carta número 15, tenemos la carta del oso.
Esta carta nos habla de fuerza, de protección. El oso es como un oso cariñoso que nos protege, nos abraza y nos cuida. Entonces puede estar representando a un jefe que nos protege de cierta manera. Puede hablar de la fuerza de una persona, también puede hablar de personas de contextura grande, física grande. Nos puede hablar también de la alimentación, de todo este tipo de cosas que están relacionadas como al cuerpo grandote y físico del oso. Por otro lado, nos puede estar representando también figuras que nos protegen, como un marido, como un padre, más que nada masculinas. Carta número 16, tenemos la carta de las estrellas. La carta de las estrellas es bastante similar a la carta de las estrellas en el tarot Rider-Waite. Nos habla de la esperanza, de la protección divina, de los destinos, de los sueños, de las ilusiones, y va a estar relacionado como a todo eso. La carta número 17 es la carta de la cigüeña. En esta carta nos viene a representar también lo que trae la cigüeña, que van a ser cambios, va a ser una mudanza quizás, el movimiento, digamos. La cigüeña es un ave que migra, entonces viene acompañada de cambios y de etapas nuevas también, y obviamente puede representar acompañada de algunas cartas que también lo indiquen, como por ejemplo la niña de un integrante de la familia que llega, de algún embarazo, algún tipo de situación de ese tipo. Por otro lado, tenemos la carta número 18, que es la carta del perro. Esta carta nos va a hablar de la amistad, de la fidelidad, de la lealtad, todas características que están asociadas al perro, digamos, ¿no? Como animal de compañía. Y también nos puede representar en algunos casos la persona amada, la persona que el consultante ama, que va a estar representada en este caso por el perro siempre y cuando haya una pareja. Si hay una pareja, si hay una persona de interés. Este vendría a ser como la persona ideal o la persona que el consultante añora, pero que no está con ella. Así que bueno, en una relación también nos va a hablar de la compañía, nos va a hablar de la lealtad que hay, de la fidelidad en la relación, y también puede estar representando obviamente amistades muy nobles. Luego tenemos la carta número 19. Esta carta es la carta de la torre. Esta carta nos habla de la ley, del orden, de la estabilidad, puede estar relacionada a trabajos en el gobierno, a situaciones en edificios, digamos, ¿no? En edificios estatales, qué sé yo, el correo, ese tipo de cosas. Ministerios o ese tipo de cosas, hacer trámites, es como que siempre nos va a llevar para ese lado, a lo judicial, a lo que es trámites y ese tipo de cosas en la vida cotidiana, como para que lo vayan teniendo en cuenta. Es muy completamente diferente a lo que vemos en la torre en otros mazos o en otros tarots. Carta número 20, tenemos la carta del jardín. Esta carta es una carta que nos va a hablar de las reuniones, de los encuentros, de las fiestas, todo lo que sucede en ambientes abiertos, digamos, ¿no? En parques, en festivales, en fiestas, en cumpleaños, todo lo que tenga que ver con eventos sociales. Por otro lado, tenemos la carta número 21, que es la carta de la montaña. La montaña siempre nos va a hablar como representa un obstáculo, más que nada, problemas, quizás la distancia entre las personas o las cosas que separan a las personas, y va a estar indicada, digamos, por esta montaña. Siempre la carta de la montaña va a estar separando dos situaciones que son las cartas que va a tener a la derecha o a la izquierda, para que lo tengan en cuenta también en sus interpretaciones. Carta número 22, tenemos la carta de los caminos, que es una carta de elecciones y decisiones, de tener dos opciones claramente, dos caminos los cuales elegir. Carta número 23, tenemos la carta de las ratas, esta imagen puede ser, en algunos mazos es más linda, en el tradicional suele ser una imagen bastante fea, pero esta carta nos va a hablar siempre de pérdidas, de robo y de desorden, del desorden en la casa, del desorden mental también, puede estar indicando también desorden mentales a nivel de depresión, por ejemplo, si está acompañada con las nubes, puede estar indicando también que hay que cuidarse de los robos, hay que cuidarse energéticamente también. Es una carta que nos habla mucho de energías de baja vibración, de que hay mala onda o que hay desorden o que hay como algo sucio en el ambiente. Así que es una carta bastante negativa para tener en cuenta. Obviamente su poder negativo disminuye acompañada de cartas más positivas como la carta del corazón, que es la siguiente, o la carta del sol. Por otro lado, tenemos en el 24 la carta del corazón,
Esta carta nos va a hablar del amor, del cariño, de la empatía, del amor nuevo, de la pareja, de cómo está todo el ámbito del corazón del consultante. Carta número 25 tenemos la carta del anillo. Esta carta nos va a estar hablando de uniones, de compromisos, de contratos y también a veces nos puede estar hablando de ciclos sin fin, digamos, ¿no? Como a veces pueden ser círculos viciosos. Entonces hay que tener cuidado, digamos, con esta particularidad del anillo que es algo que no tiene fin, básicamente. Pero principalmente está acompañada de lo que tiene que ver con los compromisos. La carta número 26 es la carta del libro. Esta es una carta que nos va a hablar de los secretos, del conocimiento, de la sabiduría, de estudiar, de tener diarios, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver también con el esoterismo, ¿no? El ocultismo, el esoterismo, el estudiar este tipo de cosas que son como ocultas. Pero el libro más que nada hace referencia a cosas o a temas ocultos o secretos del consultante. Tenemos como carta número 27 a la carta propiamente dicho. Esta carta nos va a hablar de mensajes de una carta que podamos llegar a recibir, que puede ser una carta legal o puede ser una carta escrita por alguna persona, o de una noticia. Hoy en día por ahí está como un poco más relacionado a mensajes de texto o a mensajes de WhatsApp o de alguna aplicación, pero bueno, en sí representa esto, las noticias, alguien que nos escribe, alguien que se comunica con nosotros, o de noticias básicamente dicho. Carta número 28 tenemos nuestra primera carta blanca. Esta es la carta del hombre, que puede representar al hombre, a la pareja o al marido, un hombre en sí. Después tenemos la carta número 29, que es la carta blanca de la mujer. En este caso también va a representar a la mujer como consultante o a la mujer por la que estamos preguntando en cuestión. Y puede ser una esposa, puede ser la mujer, la pareja, etc. Carta número 30, tenemos la carta de los lirios. Esta carta puede ser diferente también, puede ser la carta de las flores también en alguno de los mazos. Nos va a hablar de la pureza, de la paz y de la calma. Es una carta de armonía, de mucha tranquilidad. 31 tenemos la carta del sol. Esta carta, bueno, como en todos los tarots, nos habla de éxito, de energía, de felicidad. Es una carta muy positiva, es una carta que a todas las cartas, siempre que está al lado de cartas negativas, va a disminuir el poder de la negatividad, va a suavizar las cosas, tiene que ver también con, bueno, con las cosas que nos van bien, que nos salen bien, los proyectos que tenemos. Carta número 32, tenemos la carta de la luna. En este caso, la carta de la luna nos va a hablar de los sueños, de soñar y de los sueños que tenemos a futuro, de la intuición y de las tradiciones. Y también nos va a hablar un poco de la, no me sale la palabra, la reputación que tenemos en el trabajo. Ahí está. Si nos va bien, si somos exitosos, si somos reconocidos. Es una carta que está muy relacionada también a la fama. Entonces tiene que ver con la reputación que tenemos en lo que hacemos. Después tenemos la carta número 33, que es la carta de la llave. En esta carta nos va a hablar propiamente, como lo indica la llave, de la apertura o de las soluciones y de los nuevos comienzos, ¿no? De cuando nos sale la carta de la llave es que tenemos la posibilidad de cambiar las cosas. Tenemos la llave para abrir puertas que quizás nos estaban cerradas. En la carta número 34 tenemos la carta de los peces o del pez. Es una carta que nos va a hablar del dinero, de la ganancia y de la abundancia. Siempre está muy relacionado a lo económico. La carta número 35 es la carta del ancla. Esta carta nos va a hablar del dinero relacionado al trabajo, más que nada. Nos habla de la estabilidad, de la esperanza y de cosas que por ahí podrían ser o bien estables o bien que están un poco estancadas, digamos, que están un poco ancladas. Pero principalmente representa el trabajo. Y la carta número 36, que es nuestra última carta, es la carta de la cruz, que es una carta que nos habla de pruebas, de sufrimiento, de algunas crisis y de las cosas que están destinadas, de cosas que tenemos que pasar sí o sí. La cruz viene a representar un poco como en el catolicismo la cruz que Jesús llevaba, digamos, ¿no? Como la cruz de cada uno. Entonces la cruz siempre nos va a estar indicando en qué ámbito o en qué situación nosotros tenemos como esa carga pesada encima que debemos solventar o que debemos atravesar. Como verán, este mazo en ninguno de los casos se utiliza de manera invertida, siempre se utilizan las cartas al derecho, siempre en todas las lecturas la van a usar al derecho, así que el mazo siempre va a estar ordenadito al derecho.
Y bueno, son solamente 36 cartas, los significados son muy cortitos. La idea de estos significados cortitos son que cada uno pueda ir relacionándolo con su manera de ver las cosas, con cómo relaciona, y para eso vamos a hacer un ejercicio. Tenemos algunas diferencias y algunas cartas que son especiales. Por un lado tenemos las cartas blancas y por otro lado tenemos las cartas temas. Las cartas blancas van a ser nuestras cartas número 28, que es la del hombre, y nuestra carta número 29, que es la de la dama, que siempre representarán al consultante en cuestión y su pareja o su persona de interés, ya sea hombre o sea mujer. ¿Qué pasa si por ejemplo, tenemos una pareja de consultantes gays, mujeres, dos mujeres que vienen a consulta? Tenemos una carta del hombre y una carta de la mujer. Entonces, la consultante va a estar representada por la carta de la mujer y su pareja va a estar representada por la carta del hombre. O pueden tomarlo como la de mayor edad. La de mayor edad va a ser la carta del hombre y la de menor edad va a ser la carta de la mujer. Eso es como ustedes lo pueden determinar como quieran y como a ustedes les parezca cómodo, pero es como en líneas generales se establece un poco así para no marearnos, digamos, ¿no? Después va a haber quienes tengan 38 cartas porque tienen 2 cartas blancas más, o sea, tienen un hombre y una mujer más, y en ese caso, bueno, van a poder utilizar 2 mujeres o 2 hombres y para irles más sencillo, más ameno. Pero si no, en todo caso, van a utilizar como referencia el sexo biológico de la persona que viene a consulta, y la pareja va a ser la carta que nos queda por descarte. Por otro lado, tenemos las cartas tema. Estas son las cartas que se utilizan para ver un tema puntual de la persona. Por ejemplo, si la persona nos pregunta por noticias, voy a saber de tal persona, voy a buscar la carta del jinete. Vamos a ver las lecturas en la clase de mañana, lecturas para ver situaciones, pero es importante que lo sepan. La carta del jinete va a representar las noticias. Si nosotros tenemos que preguntar si vamos a tener noticias de tal persona, vamos a buscar la carta del jinete. Por otro lado, tenemos la carta del trébol, por ejemplo, que son las oportunidades. Si se le va a dar tal oportunidad, voy a evaluar la situación buscando la carta de las oportunidades, que va a ser la del trébol. En otro orden tenemos la carta del barco, que va a ser, nos va a hablar de viajes. Si la persona me pregunta, me voy a ir de vacaciones, voy a buscar la carta del barco acompañada en la lectura con otras cartas que vamos a ver mañana. Y en este caso, a partir de ahí vamos a poder ver la situación completa. Y asimismo con la carta de la casa va a representar el cuerpo físico y la casa. El tema de la carta del árbol va a ser la salud y el árbol genealógico. Las nubes va a representar las preocupaciones o problemas puntuales del momento. La carta del ramo, no son todas las cartas, vamos a saltarnos algunas. La carta del ramo va a estar representando invitaciones o regalos. Si me van a invitar a tal casamiento, bueno, voy a buscar la carta del ramo. Si tal persona me va a invitar a salir, voy a buscar la carta del ramo. Después tenemos la carta de la serpiente, por ejemplo, si estamos preguntando sabemos que qué sé yo, que nuestra pareja tiene un amante, bueno, vamos a buscar, si vamos a preguntar por la amante, vamos a buscar la carta de la serpiente. Por otro lado, la carta de la niña nos va a hablar de los hijos, sobre todo del hijo mayor en este caso. Pero si la persona nos pregunta por el hijo, vamos a buscar siempre la carta de la niña. La carta del oso nos va a hablar del amante hombre. Si sabemos que nuestra mujer tiene un amante, vamos a preguntar por él, refiriéndonos a la carta del oso, que es la número 15. Y también si estamos preguntando, qué sé yo, por los padres o por el jefe, ¿no? Por otro lado, tenemos lo mismo con la carta del perro. Un amigo cercano, queremos preguntar por alguna amistad, vamos a buscar la carta del perro porque es la que va a representar la amistad netamente. Después tenemos la carta del corazón. Cuando preguntamos por el amor, vamos a buscar la carta del corazón. Si vamos a preguntar por el matrimonio, vamos a buscar la carta del anillo. Si estamos preguntando por estudios, ya sean estudios médicos o sea estudio de estudiar una carrera, vamos a buscar la carta del libro. La carta de la carta va a representar las noticias o las noticias importantes que estamos esperando. La carta del hombre va a representar al consultante o el hombre en cuestión, lo mismo con la carta de la mujer. Después tenemos los lirios para representar la familia. Cuando una persona nos dice, quiero saber cómo está mi familia, bueno, vamos a buscar la carta de los lirios y vamos a evaluar la situación con las otras cartas. Y después tenemos la carta de la luna,
que va a representar nuestros ciclos femeninos, sobre todo, para mujeres que están viendo embarazos o quieren saber si van a quedar embarazadas o qué fecha quedar embarazada, vamos a buscar esta. Y la carta de los peces para el dinero, cuando nos pregunten por dinero, que va a ser una carta que van a usar mucho, y sobre todo la carta de los peces y la del ancla van a ser las que más van a usar porque la mayoría de las consultas van a tener que ver con dinero o con trabajo, entonces van a tener estas dos cartas muy, muy presentes como cartas tema. Esas son aclaraciones para que tengan en cuenta para la lectura de mañana, y está bueno para las lecturas que vamos a ver mañana. Y estaría bueno que anoten en las cartas temas, que lo tienen en el apunte, que lo pueden descargar de acá de la descripción del video, que se anoten atrás el tema de la carta y, bueno, y las breves palabritas de descripción, así les es más fácil agilizar un poco la práctica. Bien. La tarea que van a empezar a hacer a partir de hoy va a ser un horóscopo diario. Son pocos días, va a ser un ejercicio que van a hacer de acá en adelante, por el tiempo que quieran, pues yo recomiendo mínimo 2 semanas para que vayan solventando y viendo cómo el mazo les habla. Este ejercicio es justamente para eso, así que no quiero que se estresen si interpretan mal, porque si interpretan mal quiere decir que van a revisar esa lectura que interpretaron, que no se cumplió, y van a ver de qué manera el mazo les dijo lo que iba a pasar, en base a lo que pasó. ¿Me explico? No se entiende mucho lo que estoy diciendo, pero ahora lo van a entender mejor. Bien, el horóscopo diario que van a hacer es así. Se realiza la noche anterior, o sea, ustedes hoy necesito que tengan algo para anotar, un cuaderno, un anotador, lo que sea. Hoy en la noche ustedes van a sacar un horóscopo del día de mañana. O sea, ustedes van a tratar de prever qué va a pasar el día de mañana. No qué va a pasar en todo el día, va a ser una situación que se presente en el día. Entonces, para esto, ustedes van a mezclar sus cartas. Otro detalle importante es que en este mazo, no sé si ayer se los dije, pero cuando mezclan las cartas, en este mazo no se corta. Se mezcla y se dejan las cartas como están. No se corta el mazo. Entonces, van a sacar 3 cartas. Obviamente que las cartas cuando la están haciendo van a conectar con su mazo, van a decir, esto es un horóscopo para el día de mañana, quiero saber qué va a pasar el día de mañana, voy a mezclar las cartas y voy a sacar las 3 cartas que necesito. La 1, la 2 y la 3. Bien. Entonces, esto también, la carta que queda en el mazo se descarta, no se mira. Solamente tomo las 3 cartas que tengo acá, que son las que me salieron. A partir de esto, van a tomar nota de su carta. Les van a notar que les salió la carta número 20, les salió, bueno, en este caso al revés, la carta número 15, la carta número 33 y la carta número 20. Y van a notar, bueno, la número 15, el oso, la número 33, la llave, la número 20, el jardín. En este caso vamos a calcular una cuarta carta. ¿Cómo se calcula esto? Sumando todas las cartas. Lo que voy a hacer es sumar 33 más 20 más 15 en mi caso. Me da un total de 68. Entonces a este 68 yo le voy a restar 36. ¿Por qué? Porque tengo 36 cartas. Siempre resto 36. Y me da 32. Esta es mi carta oculta. La carta número 32, que es la carta de la luna, si no me equivoco, es mi carta oculta. Ahí van a tener sus 4 cartas. A partir de eso ustedes van a interpretar. ¿Qué pasa? En el cuaderno van a dibujar o van a tomar nota de las 4 cartas. Si la predicción no se cumple, o sea, ustedes van a analizar estas cartas. Por ejemplo, en base a lo que a mí me sale, en este caso para mí tendría que ver un poco, a ver, con el tema del trabajo o de mi pareja, porque es el oso. Entonces como que podría ser que bueno, que tengo alguna propuesta de salida o de momento de diversión y de noche romántica, porque es la luna. Entonces no más allá de los significados que ustedes tienen en el apunte, la luna está relacionada con el romanticismo, con el salir de noche, con el pasarla bien. Entonces como que podría ser que mañana tendría una cita con mi pareja o una propuesta del estilo. En este caso yo voy a anotar esto, lo que yo interpreté, lo voy a anotar en mi cuaderno. Mañana aparentemente podría tener una cita con mi pareja. Bien, a partir de eso voy a esperar al día de mañana. Mañana a la noche se van a sentar de nuevo, van a mirar su cuaderno y van a ver si eso se cumplió. Si eso no se cumplió, lo que ustedes van a hacer es ver qué es lo que pasó que está relacionado a las cartas. Entonces, en base a eso, ustedes se van a dar cuenta, qué sé yo. Por ejemplo, a mí me podría pasar que mañana me hagan una propuesta laboral porque conocí a alguien en la calle, ¿no? Porque conocí a un hombre en la calle
que tiene un negocio, entonces me ofrece trabajo. Podría ser otra interpretación, un trabajo que a mí me gusta, que me ilusiona, que me puede ir bien, ¿no? Podría ser otra interpretación. Entonces yo me voy a dar cuenta de que el oso no me estaba hablando de mi pareja, sino que me estaba hablando de una persona, de un hombre con poder, que me puede dar trabajo, que podría ser mi jefe. La llave me está hablando de una puerta que se abre, digamos, de una posibilidad laboral. Y la carta del jardín me podría estar hablando entonces de, bueno, de que lo conocí capaz porque me fui a caminar a la playa. Y la luna me puede hablar de que, bueno, de que ese trabajo puede ser algo que me entusiasma, que me gusta, en lo que me puede ir bien. O que puede ser un trabajo de noche, incluso. Así que, bueno, de esa manera es como ustedes van a aprender cómo su mazo les habla y qué es lo que les quiere decir. ¿Me explico? Entonces, como es muy intuitivo este tarot, el ejercicio del horóscopo tiene que durar un tiempo importante y tienen que tomar el hábito de ir haciéndolo. Además, acá es lo que va a pasar, algún día les va a salir la carta del ataúd y van a decir, ay, alguien se va a morir, y no se va a morir nadie, y se van a dar cuenta de, qué sé yo, de que se les terminó el papel higiénico en casa y se olvidaron de comprar. Entonces, para que vayan teniendo esas referencias y puedan ir conociendo más cómo a ustedes les habla. Y a eso ustedes le van a ir sumando. A la carta del oso, por ejemplo, en este caso yo le voy a sumar, bueno, me habla más de un jefe. O sea, cuando me sale el oso me habla más de un jefe. Ahora, la semana que viene capaz me vuelve a salir la carta del oso y me habla de otra situación. Y van a ser cosas que voy a ir hilando y voy a ir conectando las combinaciones como a mí me parece. Como a mí me sale, como a mí me habla mi mazo. Bien, para calcular la carta oculta se suman las 3 cartas que sacamos hasta obtener un número menor o igual a 36. Si la carta oculta estuviera ya en la lectura, se confirma el mensaje. ¿Me explico? Si, por ejemplo, a mí la carta oculta me daba 20 y yo ya tenía el 20 acá, se reconfirma el mensaje. No agrego una carta, me quedan 3 nada más. Pero se reconfirma el mensaje. Es como que la carta 20 tiene mayor poder. Si el número fuera mayor a 36, se resta una vez 36. Por ejemplo, acá que veo que Antonia le daba 40, le resta 36. A Vanessa le da 43, le resta 36. A Gabriela le da 28, es menor que 36, entonces ya tiene su carta oculta. Y a Valeria le da 59, le va a restar 36. En caso de que el número que les da sigue siendo mayor a 36, voy a volver a restar 36, ¿ok? Siempre resto 36. En este caso no estamos haciendo preguntas, en este caso estamos tratando de adivinar lo que va a pasar mañana. Y si lo interpretamos mal, vamos a ver cómo las cartas nos dijeron lo que iba a pasar. ¿Sí? Las cartas no se equivocan, las que lo interpretamos mal somos nosotros. Entonces hay que ir conociendo las cartas, viendo cómo nos hablan, viendo qué nos quieren decir. Es un ejercicio que parece tonto, pero que todos los días vamos haciendo y se va cumpliendo. Y van pasando cosas. Recuerden siempre, para los que lo estén viendo grabado, cuando lo estén haciendo, recuerden intencionar, es para ver lo que va a pasar el día de mañana. Pueden decir la fecha de hoy, pueden decir hoy es 8 de abril, quiero saber qué va a pasar el 9 de abril. Y ahí sacar las cartas y calcular su carta oculta. Tienen en el apunte que está acá en la descripción para que lo descarguen, tienen detallado cómo calcular la carta oculta. Y bueno, pueden haber, ya que están cebados, pueden hacerlo para ustedes y pueden hacerle a una amiga y pedirle, sacárselo para una amiga y pedirle que mañana les cuente si eso pasó o qué fue lo que pasó para que ustedes puedan interpretar también. Así que bueno, practicar con la familia, los que están en casa, agárrenlos de conejillos de India para ir practicando. Pero bueno, la idea es que este ejercicio sea un puntapié para conectar con sus cartas y para que ustedes empiecen a ver y a entender cómo su mazo les habla y de qué les habla. Después van a ver que esto se va aceitando y que ya no va a haber dudas y que cuando salga tal carta con tal otra, esas combinaciones, es importante anotar todas las cartas porque son combinaciones de cosas que podrían pasar. Entonces está bueno que lo vayan teniendo anotado porque son las combinaciones que ustedes están generando sobre las cartas. Ir apuntando todo eso es un gran ejercicio para ir afianzando un poco también la intuición y la adivinación. Les deseo mucha suerte en su ejercicio y bueno, cualquier cosa me pueden mandar por privado. Yo les recomiendo que hoy confíen en su intuición, confíen en su interpretación, se aboquen a estos significados que tienen y hagan la tarea y mañana comprueben si se cumplió o no se cumplió. Así que bueno, les mando un beso grande a todos y nos vemos mañana en la segunda clase.